todos tienen que tener los mismos derechos. Es una apertura de una educación para todos. ¿Cuál es el obstáculo más grande que enfrenta la inclusión educativa? Limitan el acceso a una educación inclusiva, a una educación para todos. Hemos empezado a hacer un cambio en nuestra estructura de ver la inclusión un poco más a profundidad. Para la formación de docentes en inclusión educativa empezó en el 2018. Tiene en realidad poco tiempo como un enfoque inclusivo. Para mí la inclusión es observar, escucharlo, también hacer algo por él. Yo creo que lo más importante es romper la barrera de la comunicación, conocer sus necesidades, porque también eso es algo muy importante, que no nada más es dar la clase e irme a mi casa o irme a mi oficina. Lograr que un resultado en común y que el desarrollo de cada una de las personas se logre. Eso es claramente inclusión. Destacada educadora con 40 años de experiencia en formación docente, licenciada en Relaciones Públicas y Educación Media, máster en Administración Educativa y máster en Psicopedagogía. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Inclusión Educativa en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Maestra Marisa del Pilar Maldonado Garza, bienvenido al podcast. Hola Dani, gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros, maestra. Nos gustaría platicar, tener una charla con usted, pero no sin antes, maestra, felicitarla, porque a la hora de grabación de este podcast, algunos pocos días estará cumpliendo 40 años de servicio. Nos honra primeramente contar con su presencia, una mujer de excelencia en estos 40 años, lo cual estamos muy agradecidos y le felicitamos por estos años de trayectoria. Muchas gracias, Dani. No, pues sí se dice fácil 40 años, pero sin embargo, pues aquí vamos, seguimos en el camino y pues a seguir aprendiendo, porque nunca se termina de aprender en estos 40 años, hay que seguir. Siempre en el área de educación, más tiempo en la formación de maestros, ahora de un tiempo para acá en el área de la inclusión educativa, aunque también participa en la formación de maestros de educación primaria. Maestra, platíquenos qué significa para usted la verdadera inclusión educativa. Bueno, la inclusión educativa es algo que va más allá de solamente integrar. La inclusión educativa va más allá para darles la oportunidad a todos los alumnos por igual y aprovechar esas áreas de oportunidad, esas habilidades, y en donde todos tienen que tener los mismos derechos para desarrollarse de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su nivel intelectual que ellos van desarrollando. Entonces aquí la inclusión educativa es una apertura de una educación para todos. Una educación para todos en cualquier ámbito, ya sea a nivel preescolar, primaria, secundaria, todos debemos de tener entrada. Maestra, usted, según su experiencia, ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrenta la inclusión educativa hoy en día? ¿Podría ser la falta de una buena formación docente, la infraestructura, una mentalidad a la resistencia al cambio? ¿Qué es para usted el principal obstáculo de la inclusión educativa? Bueno, considero que a veces el principal obstáculo de la inclusión educativa, al final de cuentas, vienen siendo a veces los mismos maestros. La misma escuela es lo que obstaculiza para seguir avanzando. La falta de capacitación de los docentes, la falta de una formación docente especializada, la falta de programas y adaptaciones específicos para atender esas habilidades, esas necesidades educativas especiales, esas barreras para lograr el aprendizaje y la participación. E incluso para atender a cualquier tipo de alumnos, a veces hay una barrera que se presenta. Entonces, esos son algunos de los principales obstáculos. Asimismo, existen estereotipos que también limitan el acceso a una educación inclusiva, a una educación para todos. También hay una falta de apoyo, de recursos financieros, la falta de adaptaciones a la currícula, de adaptaciones a la infraestructura y de adaptaciones en nuestra cultura para lograr lo que es una verdadera inclusión. Según su experiencia, maestra, sí la cultura ha estado evolucionando. En estos últimos años, ¿usted ve que hemos empezado a hacer un cambio en nuestra estructura de pensamiento, de ver la inclusión un poco más a profundidad? ¿Estamos avanzando a pasos lentos, medianos? ¿Cómo vamos en ese punto? Bueno, yo creo que vamos avanzando.
porque sí se ve el cambio. Actualmente vemos que el programa para la formación de docentes en inclusión educativa empezó en el 2018, tiene en realidad poco tiempo como un enfoque inclusivo. Antes era educación especial en el área intelectual, problemas de aprendizaje. Actualmente estamos en la inclusión educativa y vemos que poco a poco está avanzando. Desafortunadamente, en el 2020 se presentó la pandemia y lo poquito que se había avanzado en 2 años, como que fueron obstáculos para seguir avanzando en ese proceso, pero considero que ahora en día estamos avanzando en la cuestión de que hay más apertura, no nada más en el ámbito escolar, hay más apertura en muchos niveles, en muchos ámbitos culturales, sociales, recreativos, etcétera, en donde vemos que ya está más allá el proceso de cómo ha ido avanzando la aceptación, la asimilación de que en algún momento dado todos somos parte de la estadística y que en algún momento dado podríamos estar en los zapatos de otro. Entonces, estamos avanzando, creo que aunque sea a pasos pequeños, pero vamos para arriba. Maestra, usted desde su trinchera, que es en la formación de maestros, ¿qué hace usted para que los muchachos, formadores, los nuevos maestros, logren entender que la inclusión educativa va más allá de un discurso? ¿Cómo los concientiza? ¿Qué hace para que ellos pues puedan tomar una iniciativa de que en ellos es donde comienza la inclusión educativa? Bueno, como principal elemento yo creo que es la promoción equitativa de que para todos se tiene que dar el apoyo, para todos se les tiene que brindar una atención y un servicio y hacer esos pequeños ajustes razonables que le permiten al niño acceder hacia un proceso de aprendizaje. Además, se tiene que fomentar un enfoque inclusivo, no nada más dentro del salón de clases, sino hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia los mismos grupos de familias que a veces ahí mismo están los obstáculos, ahí hay barreras en donde lo ven más como un problema que como algo que se puede aprovechar para que el niño avance con relación a estar ingresando a una escuela en donde a los alumnos de nuestra escuela en la formación docente, ahí es en donde se les tiene que cambiar ese chip, en donde tienen que lograr aceptar, pero trabajar de una forma inclusiva, no nada más con el niño que necesita esa atención, sino fomentarlo dentro de un salón de clases como asesores inclusivos, que es lo que se está formando ahora, como asesores que van a permitir que el niño acceda de acuerdo a sus áreas de oportunidad, a sus habilidades, a sus formas de aprender. En ese aspecto, pues bueno, lo que se pretende es que ellos aprendan a trabajar en equipo, que no nada más como maestro inclusivo, sino que aprendan a trabajar en equipo con un equipo interdisciplinario, valga la redundancia, con un maestro regular, con un directivo, con un padre de familia, pero que ellos lleven esa concientización de un trabajo en equipo y colaborativo para que entre todos puedan lograr que el niño acceda a un contenido. Maestra, para mí para mí la inclusión es observar al individuo, escucharlo y también hacer algo por ese individuo. Yo tuve la oportunidad de ser su alumno y no solamente por experiencia, sino que también he escuchado a otros de generaciones antes o posteriores. Usted crea ambientes de comunicación con sus alumnos. Es una de sus características, de tal manera que cuando la encuentran en alguna otra parte fuera del contexto, hayan pasado los años, siempre la recuerdan con mucho cariño, porque tiene la capacidad de observar al alumno, al futuro maestro, tiene la capacidad de luego tratar de hacer algo por él. ¿Cómo le hace, maestra, para crear ese ambiente de comunicación sin descuidar la figura de que usted es la maestra, manteniendo un respeto, manteniendo la disciplina de que se logre ese equilibrio? Platíquenos de cómo maneja esa estrategia, maestra, porque eso es inclusión. Sí, bueno, aquí yo creo que lo más importante es romper la barrera de la comunicación. Si no logramos ese acercamiento con los alumnos, conocer
sus objetivos, conocer sus necesidades, porque también eso es algo muy importante, que no nada más es dar la clase e irme a mi casa o irme a mi oficina, sino es dar la clase y ver si algún alumno rezagado, que por qué está ya apartado, por qué no se integra con los demás, bueno, buscar las formas de cómo acercarlos de manera, yo utilizo mucho las estrategias diversificadas para formar equipos. Entonces, esa es una forma que a mí me permite conocer el por qué hay alumnos que de repente no quieren socializar con otros. Entonces es cuando me acerco y yo ya empiezo a platicar con ellos y veo que al final de cuentas no es un problema en la escuela. A veces traen problemas, como ahora estamos formando alumnos que muchos de ellos ya están casados, muchos de ellos ya tienen otro tipo de intereses, no nada más de estar en la escuela. Entonces vemos la forma en cómo podemos interactuar y yo creo que el proceso de comunicación es lo más importante. Si no hay ese vínculo, posteriormente a lo mejor el problema para él va a crecer, va a ser una deserción escolar o va a tener su carrera trunca. Al final de cuentas, por situaciones ajenas a nosotros, no logra integrarse bien en el grupo, porque como te comento, hay alumnos que ya son padres de familia, ahorita ya no es como, antes venía muy limitada la convocatoria para las edades, ahorita es más abierta, se aceptan alumnos de 27, de 28 años, de 30, creo que en esta convocatoria venían como de 30, y pues entonces tú conoces que el interés de un joven de 18 años al interés de un joven de 30 años, que aunque siguen siendo jóvenes, los intereses son diferentes. Entonces tratas de interactuar con ellos, tratas de socializar con ellos y conformar un grupo colaborativo para que entre todos sepan que hay que apoyarse, tanto dentro como fuera del salón de clases. Entonces es una excelente estrategia para replicarla en cualquier nivel. Efectivamente, el trabajar por equipos ayuda a conocer las habilidades y las áreas de oportunidad de cada uno de los que integran y poder, pues, lograr que un resultado en común y que el desarrollo de cada una de las personas, se logre. Eso es claramente inclusión. Maestra, en otro tema, usted ha trabajado con una gran cantidad de compañeros maestros, ha tenido por su trayectoria y su preparación maestros que la han instruido usted ha tenido compañeros maestros. Platíquenos cómo definiría usted a un maestro o a una maestra que inspira. ¿Qué es para usted un maestro o una maestra que inspira? Pues es difícil definir ese proceso, pero considero que un maestro que inspira es aquel maestro que deja una huella que sea imborrable, tanto en el aspecto pedagógico como en el aspecto social, en el aspecto emocional. Es un maestro que deja una huella, pero de manera favorable, de manera positiva. Yo creo que aquí, en algún momento dado, admiramos a algún maestro en nuestro proceso de estudios, desde preescolar, a lo mejor hasta el nivel profesional, y los admiramos por ciertas áreas. Entonces yo creo que un maestro que deja una huella es algo que va generando esa apertura para hacer el cambio del cómo impactas o cómo vas sembrando esa semillita en aquellos jóvenes que al futuro dicen, quiero ser como tal maestro, quiero ser como aquel maestro, o vas haciendo una mezcla. Y es cuando dices tú, me gusta cómo es él, me gusta cómo es aquel, pero tú vas formando tu propia perspectiva y eso es lo que yo pienso, que si no dejas una huella, no eres, al final de cuentas, un docente como tal. Maestra, ¿podría platicarnos de algún maestro que haya dejado huella en usted, que lo haya inspirado en estos 40 años de servicio o quizá cuando estuvo en primaria, secundaria? Platícanos de algún maestro. Yo siempre he recordado con mucho cariño, y no es por menospreciar a mis demás maestros, pero mi maestra que tuve en primer año y en segundo de educación primaria, que fue la misma maestra, fue una maestra que me inspiró mucho su forma de ser, que a pesar de que, te estoy hablando de hace más de 50 años atrás, o sea, su metodología era de disciplina. Éramos un grupo de puras mujeres y su forma de dar la clase siempre nos tenía atentas. Era a base de juegos, a base de cantos, a base de una enseñanza muy tradicional, tal vez, en la cuestión de que pues nosotros no podíamos participar si no nos daba ella la palabra, o sea, teníamos que, pero al final de cuentas fue una maestra que
todavía hace 5 años que yo me la encontraba, siempre me ha dado mucho gusto encontrarme a esa maestra. O sea, ahorita ya desafortunadamente ya no está aquí, pero todavía hace 5 o 6 años que yo me la encontré y me acordaba como si hubiera sido el día de ayer que me había dado clases, que estábamos cantando las tablas de multiplicar, que estábamos cantando el alfabeto, que estábamos cantando alguna historia para aprendernos de manera significativa un contenido. O sea, era algo que al final de cuentas me impactó y fue algo que jamás se me olvidó. Y como lo que dicen es que lo que bien se aprende nunca se olvida, a mí no se me ha olvidado nunca lo que aprendí con ella. Maestra, definitivamente la formación es importante. ¿Usted cree que el talento pedagógico se trae innato o hay alguna manera de trabajarlo? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se nace para ser maestro o te vas haciendo maestro con el paso del tiempo? Yo creo que es 50 y 50. Yo creo que cuando creces en una familia rodeado de maestros o rodeado de gente que está en el ámbito pedagógico, como que vas teniendo esa curiosidad del por qué son docentes o por qué estudiaron ser docentes. Tal vez yo crecí rodeada de maestros porque en aquel entonces los que fueron mis padres, mis tíos, todo lo que fue mi familia, no había mucha opción aquí en Ciudad Victoria. Entonces la mayoría era como la opción, es ser maestro o ser maestro, no había mucha opción. Y entonces cuando creces en este ambiente, como que te gusta, pero no estás tan decidido. A lo mejor es algo que vas moldeando al paso del tiempo, pero considero que sí tiene mucho que ver el que lo tengas como algo como cercano, pero al final de cuentas el contexto también exterior también te va influyendo. O sea, creo que aunque sean ideas opuestas, tienen mucho que ver. Ajá. Definitivamente, entonces, su familia influyó mucho en la decisión de ser maestro. Han pasado ya 40 años desde aquel momento. En el trayecto ha ido perfeccionando, mejorando hasta hoy, permanecer tanto tiempo en la docencia. Maestra, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, que tuviéramos una máquina del tiempo, ir y platicar con la niña que soñaba ser alguien en la vida profesionalmente y al momento de ingresar a estudiar para luego convertirse en maestra, ¿qué le diría a aquella niña llamada Marisa? ¿Qué le diría a ella, maestra? Yo considero que le diría a esa chava, oye, no lo dudes, éntrale a ser maestra. Yo creo que era una decisión como que ya la tenía yo desde niña, porque con mis hermanas jugábamos a las escuelitas, pero yo siempre quería ser la maestra. O sea, yo no dejaba que ellas fueran mis maestras. Yo era la maestra y las acomodaba a mis 3 hermanas ahí de que ustedes tienen que ser mis alumnas y yo tengo que ser la maestra. Entonces, como que desde niña soñaba con este proceso. O sea, como que lo veía, pero luego se me presentaban otras opciones y me regresaba. No, quiero ser maestra. Aunque al final de cuentas hice un cebetis cuando podía haberme ido a una carrera del ámbito de la salud, perdón. Y mi padre, que fue el que me dijo, piénsalo bien, ser maestra es una carrera de vida. Ser maestra es ¿estás segura? O sea, todavía me ponía así como en tela de duda y yo le decía, no, es que sí quiero ser maestra. Entonces fue cuando yo empecé a estudiar la normal superior y fue cuando ya me fui moldeando más como ser docente, pero yo a esa chica le diría, no lo dudes más y sé maestra. Lo vas a lograr. Tu sueño se va a cumplir. Pues han transcurrido 40 años, maestra, con todo el título grande maestra, ha dejado huella, en lo personal se lo digo. Sé que muchos de los que estén viendo este podcast, sus alumnos hoy, sus exalumnos y algunos otros que tendrá el próximo ciclo escolar, si Dios lo permite, podrán verla y recordarla como una gran maestra. Estamos muy agradecidos, le honramos, le reconocemos su gran trayectoria y sobre todo el siempre tener un espacio para escucharnos y no solamente que quedara en
en la teoría lo que es la inclusión educativa. Ujú. Usted incluye a todos, a los foráneos, a Ujú. los que son de Victoria, a todos, Ujú. siempre tiene un espacio para ellos, lo Ujú. cual se lo agradezco aquí públicamente Ujú. y yo creo que eso es algo muy bueno que usted está dejando. Maestra, por último, ¿qué es para usted ser grande? ¿Qué es la grandeza? ¿Cómo definiría usted la grandeza? Am, pues yo creo que la grandeza de un docente, o bueno, en este caso estamos hablando de la docencia, la grandeza de un docente se mide más por sus logros individuales y profesionales. Yo creo que el impacto o lo que has proyectado a lo largo del tiempo, yo creo que es lo que va a consolidar tu grandeza. Yo no me considero una maestra grande, bueno, a lo mejor de edad sí, pero en grande yo creo que hay muchos maestros que son grandes y que han dejado muchas huellas, este, pero es eso, o sea, yo creo que es lo que tú has logrado y que a pesar de los tropiezos, que a pesar de los obstáculos, sigues perseverando para lograr lo que es tu meta, tu objetivo, el ser maestro. Muchísimas gracias, maestra Ujú. Marisa. Para nosotros y para la audiencia que nos está viendo, y a mí en lo particular, para mí, usted es grande. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Dani.